Y se ve. Bien, para esta parte todavía no nos vamos a meter netamente al diseño, simplemente ejercicios ahí donde involucren al análisis de las torres. No vamos a tocar absolutamente nada de diseño. Solamente vamos a avanzar unos conceptos más que no hemos visto en la anterior clase y una que otra interpretación de enunciado. Bien, para este caso, nosotros tenemos este ejercicio, bien, donde se cuenta con una torre de enfriamiento de agua de tiro forzado, eh, el cual debe enfriarse de 32 grados Celsius a 23 grados Celsius. El aire frío a la entrada tiene una temperatura de termómetro seco de 24 grados y una temperatura de termómetro 1 de 12 grados. A la salida de la torre del aire, van a disculpar acá, tiene una temperatura de termómetro seco de 22 grados Celsius y una temperatura de termómetro húmedo de 20 grados Celsius. La presión de trabajo de la torre es de una atmósfera. El caudal de agua necesario para agregar a la torre para reponer el agua que se pierde o evapora durante el enfriamiento es de 3,46 metros cúbicos por hora. La temperatura media del agua es de 27,5 grados Celsius. La densidad del agua es de 96, no, pero 996 kilogramos por metro cuadrado. Calcule, inciso A, el flujo máximo de aire seco que ingresa a la torre en kilogramos por hora. Inciso B, el caudal del ventilador ocupado en la torre en metros cuadrados por hora. Inciso C, el flujo máximo de agua que se va a enfriar en la torre por kilogramos por hora. Bien, entonces, aquí, como les dije, tienen que saber interpretar bien sus enunciados. Así que vamos a tener que volverlo a leer parte por parte. Bien, aquí me dice que cuenta con una torre de enfriamiento de agua de tiro forzado. ¿Ya? ¿Entienden cuando escuchan esa palabra de tiro forzado? Exactamente. De lo que hemos visto en la anterior clase, yo les expliqué lo que viene a ser torres de tiro inducido y de tiro forzado. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Si alguien puede responder. La posición del ventilador, que uno es a la entrada y el otro es a la salida. Bien, en este caso de tiro Para, forzado, ¿dónde se para encuentra? En la parte de abajo. en la entrada. Entrada del aire. Entrada En del la entrada. aire. Bien, por ende, si ya les dice una torre de tiro forzado, cuando les pida calcular el caudal del ventilador ocupado en la torre, entonces ya tienen que saber qué caudal tienen que traer. ¿Caudal a la entrada o caudal a la salida? Entonces ya tienen que saber que tienen que calcular el caudal a la entrada, ¿no? Entonces, continuando. La cual debe enfriarse de 32 hasta 23 grados Celsius. Esto ya saben que es la temperatura del agua, si ya saben cómo expresarla de manera dentro de toda la solución del problema. Bien, el aire frío entra a la entrada, tiene una temperatura de termómetro seco de 24 y una temperatura de termómetro 1 de 12. Bien, igual a la salida de la torre tiene una temperatura de termómetro seco de 22 y una temperatura de termómetro húmedo de 20. Igual, ya saben, al igual que la temperatura del agua, ya saben cómo describirla. Como ya verán, aquí tenemos tanto temperatura de termómetro húmedo como de termómetro seco. Bien, no muchas veces les dan la humedad absoluta, pero no, la humedad relativa. Y a veces se les presenta este caso en donde ya ustedes tienen
que trabajar de acuerdo a su carta psicométrica. Bien, les dice que el caudal de agua que es necesario agregar a la torre para reponer lo que se pierde o evapora durante el enfriamiento es de 3.44 metros cúbicos por hora. ¿A qué creen ustedes que hace referencia ese caudal? Supongo que con el ingeniero habrán visto un sistema con un ciclo o con un reflujo dentro de un intercambiador. ¿O me equivoco? Habrán visto una torre y le habrán visto un intercambiador. E incluso en teoría, bien, ustedes saben que hay cierta cantidad de agua que se evapora dentro de la torre. Bien, y por esa cantidad de agua que se debería evaporar, si nosotros trabajamos de esa manera, si ustedes se ponen a analizar el sistema completo de humidificación, bien, ustedes saben que bueno, en cartera creo que el ingeniero les habrá explicado detalles, pero el principal objetivo de una torre de humidificación como servicio auxiliar es enfriar el agua que se ocupa dentro de un intercambiador o de un sistema de intercambio de calor, no necesariamente un intercambiador de calor. Bien, normalmente se desea tener agua fría en un sistema, puede ser que lo ocupen en un intercambiador, puede ser que lo ocupen en otro tipo de sistema, tal vez por contacto directo, como enfriador en la chaqueta, o se puede pasar. Bien, si tenemos un ciclo de la torre cerrado, bien, ciclo cerrado, por cada vez que el agua ingrese a la torre, se va a perder cierta cantidad de agua, ¿no? Eso incluso el ingeniero les habrá dicho. Se pierde cierta cantidad. Y recuerden que este es un ciclo cerrado, así que supongan, van del intercambiador a la torre, de la torre al intercambiador. Y en cada recorrido van a perder más agua y más agua y más agua. Bien. Entonces, para evitar de que no afecte tanto el rendimiento del líquido refrigerante en estos procesos, se le tiene que suministrar o reponer el agua, en teoría, cierta cantidad de agua que se evapora, a manera de reponer dentro del ciclo. Si le estás quitando agua del humidificador, entonces tendrías que reponer cierta cantidad de agua dentro del ciclo para que no afecte el rendimiento del mismo. Eso es, esa es la teoría, incluso que el ingeniero, me imagino yo que les habrá explicado por medio de una torre y un intercambiador a su lado. Además es un poco capcioso, como se dice. Si vas a tener una torre de un ciclo cerrado, se evapora. Al fin, cuando el agua pase de cantidad de veces, van a tener ¿cuánto? De 1 metro cúbico de agua que se requiere a, qué sé yo, 1 litro menos y menos. Y no, no les sirve de nada. Así que si van a estar quitando agua de un sistema, tendrían que reponer esa misma cantidad en otras para que no afecte el rendimiento del proceso. Así que, no en vano, les dice que el caudal de agua que es necesario agregar a la torre para reponer el agua que se pierde o evapora durante la torre de enfriamiento es de 4.46 metros cúbicos por hora. Bien, ese dato, si cometieron el mismo error que en mi semestre, porque ha pasado por no saber interpretar bien el enunciado, es asumir que ese dato de acá, que ese datito
es lo que nosotros le llamamos L. ¿Me entienden? Solo porque dice que es un caudal de agua. Y eso creen que es el caudal que se alimenta. Cosa que no es así. Bien. Por eso les digo, es algo que habría que entenderlo bien al momento de leer el enunciado y aplicar un poco de razonamiento a su enunciado. Como les dije, dentro de una torre se pierde cantidad de agua. No, la cantidad de agua no va a ser la misma de la que entra con la que sale. Siempre vamos a tener una cierta cantidad. Incluso el ingeniero les habrá dicho cuánto de porcentaje normalmente tendría que perderse dentro de una torre para que esté bien diseñada. Tampoco puede desaparecer el 50% del agua, ¿no? Tiene cierto parámetro de diseño dentro de una torre. Así que, y esa cantidad que se evapora se tiene que reponer para no bajar el rendimiento del ciclo. Así que eso lo vamos a analizar dentro del enunciado. No sé si tienen alguna duda de lo que les acabo de explicar ahorita. No, Rodrigo. Ok. Entonces, dicho esto, ya lo que nos faltaría es encontrar. Representar todo esto en diagrama. Entonces, ya sabemos que tenemos una torre de enfriamiento. Bien, por lo general ya les dije que en contracorriente no trabajamos casi, bueno, no trabajamos literal en corriente paralela. Todo es en contracorriente, donde vamos a tener una zona en la cúspide, ya saben, subíndice 1, y una zona en la, perdón, fondo de la torre, subíndice 1, cúspide de la torre, subíndice 2. Por lo general en la cúspide vamos a tener mayor cantidad de agua que en la cúspide 1. Entonces, tenemos que la cantidad o la temperatura con la que ingrese el agua es de 32 grados Celsius y desea bajarse hasta los 23. En cambio, dentro de la torre es alimentado por aire a una temperatura de bulbo seco de 24 y una de bulbo húmedo de 12. De la salida vamos a tener una de temperatura de bulbo seco de 22 y una de bulbo húmedo de 20. Bien, tenemos el caudal de reposición que es 3.64 metros cúbicos de agua por hora y una densidad a una temperatura media de 696 kilogramos por metro cúbico. Bien, nos pide calcular el flujo másico de aire seco, el caudal del ventilador, sabiendo que es una torre de tiro forzado. Sabemos que el ventilador se encuentra sobre la base de la torre. Bien, y la cantidad de agua que se le es suministrada. Bien, por eso, como les dije, si no hubiesen podido interpretar bien el enunciado, ustedes fácilmente hubiesen asumido que esto era el caudal de agua a la entrada, y es como que ocuparían la densidad, calcularían la masa de esto, ya tienen como una parte y resolverían en base a eso. Cosa de que no es así. Bien, ese dato que les da no directamente les dice que es el caudal con el que ingresa. No, simplemente les dice que es el caudal que se le tiene que reponer al sistema para que esa cantidad de agua evaporada no afecte al ciclo de enfriamiento. Bien. Entonces, dicho esto, ya no iríamos a resolver el ejercicio. Bien, primeramente, como es algo capcioso, vamos a calcular lo que es la cantidad de aire seco ocupado dentro de la torre. Para eso vamos a ocupar la ecuación de la línea de operación. Donde sabemos que la cantidad de agua suministrada multiplicado por el calor específico del agua, dividido entre el flujo de aire seco, va a ser igual a las diferencias de entalpías saturadas dividido entre las diferencias de temperaturas del agua. Bien, teniendo todos los datos que manejamos, solo sabemos el CP del agua,
incluso el ingeniero les habrá hecho, sin importar cuánto sea la temperatura media, ustedes asumen directamente que el Cp es igual a la unidad, ¿no? Y las temperaturas que se maneja el agua, que son de 30 a 40, pero de 40, no, no es de 40, esto es de 32 a 23 grados Celsius. Que me disculpa. Aunque igual no, la diferencia, no, la diferencia varía, ya, pero es entre 32 a 23 grados Celsius. No sé por qué lo dejé con 40 a 30. Bien, entonces, a causa de que, viendo acá, no tengo ni el flujo de agua alimentado, no tengo la cantidad de aire seco, la diferencia de entalpía, no las tengo todavía, así que por ahora, para mí es más sencillo encontrar lo que es las entalpías, ¿no? Entonces, para eso me voy a la tabla del Ocon y Toho, ya saben, a la tabla 3. Ya les dije que en cualquier apéndice del Ocon, ya sea el primer tomo o del segundo, lo pueden encontrar tranquilamente. Simplemente ustedes se van a la tabla 3, donde dice tensiones de vapor de agua y humedades y entalpía de saturación de aire y agua a una presión de una atmósfera. Entonces, ustedes agarran la tabla A3, bien, y con ayuda de las temperaturas de bulbo húmedo, ni se les ocurre ocupar las temperaturas de bulbo seco, proceden a encontrar su respectivo entalpía, ¿no? Si tengo 12, ya sé, me voy a la sección de 12, y si tengo 20, me voy a la sección de 20, o a la fila de 20. Entonces, de todo esto ya saben, si se ponen a leer qué es cada variable, ya se van a dar cuenta que la última parte hace referencia a las entalpías del aire saturado. Entonces, simplemente lo único que me queda es encontrar las respectivas entalpías. 18, 8.14 y 13.18. Bien. Pero como les dije, ni se les ocurra ocupar aquí la T de bulbo seco. A no ser que les diga que esa T de bulbo seco, o sea, en este caso puede pasar en la salida, les diga que ese aire está saturado. Y solo les dé una temperatura. Es como que les diga que la temperatura de bulbo seco a la salida es de 20 grados Celsius y el aire sale completamente saturado. Entonces, si les dice que el aire está completamente saturado, es como que la humedad relativa sale, que es el 100%, ¿bien? Y en ese caso, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Solamente en ese caso. Por eso dije, eh, ahí recién podrían ocupar la temperatura de bulbo seco. De ahí, no. Sí o sí tendrían que ocupar la temperatura de bulbo húmedo para poder encontrar las entalpías. Bien. Entonces, como ya llegamos a la entalpía, simplemente nos quedaría reemplazarlo dentro de la ecuación. Ya tengo la entalpía a la salida y la entalpía a la entrada. Entonces, de aquí no podría encontrar nada más. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Así que no sé si de aquí tendría que salir para encontrar L, esa es la cantidad de agua alimentada, o para encontrar la cantidad de aire seco. Entonces, de alguna otra forma va a tener que salir esa variable, o bien L o bien G, pero de esta ecuación se va a ocupar sí o sí, ya sea para encontrar una de las dos variables. Bien, entonces, si no puedo tener nada más acá, es lo que tendría que encontrarme del dato que les acabo de mencionar. Ahora lo que les va a servir esto. Bien, si yo les dije dentro del ciclo que cierta cantidad de agua que se está evaporando, bien, para no bajar el rendimiento dentro de un proceso de enfriamiento, se le está adicionando esta cantidad de agua para que no afecte los requerimientos del sistema. Porque si un sistema les dice que requiere 1 metro cúbico de agua para su proceso, para su buen funcionamiento, pero sin embargo les llega menos de 1 metro cúbico. Entonces se le tiene que reponer el restante para que no afecte el sistema de intercambio. Entonces, si aquí les dice que el caudal de reposición es igual a 6.64, ese dato
¿A qué va a ser igual también? ¿Quién podría responder? Según de lo que les acabo de explicar. ¿Alguien puede responder? ¿No puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. Ese caudal de reposición, ¿a qué va a ser igual? También dentro de este proceso. Según lo que han visto, incluso en la anterior ayudante. Después de toda la explicación que les acabo de dar sobre el ciclo de enfriamiento. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es ese caudal de reposición? ¿A qué va a ser igual? La cantidad de agua que se evapora. Exacto. Si yo les dije que esa cantidad de agua de reposición va en compensación a la cantidad de agua que se está evaporando dentro del ciclo dentro del ciclo de humidificación. Porque entra cantidad de agua, 1 metro cúbico, ya, se enfría. Pero en el proceso de enfriamiento se pierde cierta cantidad. Pero mi sistema de enfriamiento requiere sí o sí los 1 metro cúbico, entonces tengo que suministrarle la cantidad de agua que se evaporó para que no afecte dentro de mi ciclo de enfriamiento. Entonces, esa cantidad de caudal de reposición, bueno, de la forma como lo da el enunciado, aquí ya me está dando en sí la cantidad de agua que se evaporó dentro del ciclo perdón, dentro del proceso de humidificación. Entonces, es un dato, se podría decir que algo camuflado con el tema del manejo del concepto. Por eso el tema, la teoría de todo el ciclo de enfriamiento. Fue como, incluso el ingeniero, como les dije, el ingeniero les habrá mostrado una torre y a su ladito un intercambiador. Y les dice que normalmente la torre funciona como el servicio auxiliar de los sistemas de enfriamiento. Se ocupa agua, ya, porque el agua fría obviamente lo ocupan dentro de un sistema, sale caliente. Pero para economizar y no estar botando, se desea reutilizar. Pero para ello hay que bajarle la temperatura, hay que enfriarla. Para enfriar pasa por una torre de humidificación. Y de la torre vuelve nuevamente al intercambiador. Entonces, dentro de lo que se enfría, se pierde cantidad de agua. Y aquí les dice que se está reponiendo esa cantidad de agua para no bajar el rendimiento del proceso de intercambio. Bien, así que para eso les da el caudal. Entonces, si me está dando en sí la cantidad de agua que se está evaporando, ya saben, vamos a tener, ya lo han ocupado, o ya lo han visto esta fórmula, la anterior yo. Sabemos que la masa del caudal, pero en la masa del agua que se evapora es igual al flujo de aire seco multiplicado por la diferencia de humedades absolutas. Entonces, si yo ya tengo el caudal, aunque esté en metros cúbicos, ya saben, para convertir cualquier caudal en flujo másico, necesitamos trabajar sí o sí con la densidad, ¿no? Entonces, me está dando la densidad de datos, y como ya tengo la cantidad de agua que se evaporó, ¿no? Y aparte, tengo temperatura de bulbo seco y tengo la temperatura de bulbo húmedo de entrada y salida del aire, entonces puedo calcular tranquilamente la humedad absoluta. Entonces, aquí saldría la cantidad de aire seco que se ocupa en este proceso. Entonces, si ya tengo la cantidad de aire seco de la ecuación anterior que hemos visto de la línea de operación, ¿no?
ahí vamos a obtener la cantidad de agua que se ocupó. Recién vamos a obtener ahí la cantidad de agua que se ocupó. Y con eso ya tendrían resuelto más de la mitad de su problema. Simplemente con saber interpretar bien sus enunciados. Bien. Entonces, como les dije, de aquí saldría directamente el flujo de aire seco. Pero como no tengo todavía la cantidad de masa, tengo que calcular justamente eso, la cantidad de agua que se evapora de la torre. Entonces, yo ya sé que la cantidad de agua es igual al caudal de reposición por la densidad. Entonces, reemplazo los datos, el caudal y la densidad, voy a tener que esa cantidad de agua es de 3.625 kilogramos de agua por hora. ¿Bien? Y con eso ya tengo la cantidad de agua que se evapora dentro de la torre. Entonces, si ya tengo la cantidad de agua, lo último que me falta es encontrar las humedades absolutas. Para eso me voy a la carta psicométrica, en especial la de Loconito. La que es más sencilla de ocupar por ahora es la de Loconito. Ya después van a ver la parte de secado de sólido, que me imagino yo que ya debe estar terminando, pienso yo. Van a ver, o no sé si habrán visto, secado continuo a altas y bajas temperaturas. Cuando lleguemos justamente a esa parte, no solamente no nos vamos a conformar a ocupar con la de Loco, ya van a ocupar otras cartas ciclométricas como la del Treyvar o la de la Lanfos, bien, que se extienden a mayor temperatura, pero sin embargo para humidificación han visto que no se trabaja a muy altas temperaturas, a lo mucho el aire creo que llega apenas a 50 grados Celsius. Así que por ahora, para este su primer parcial, con que tengan la carta del Ocon y Toho, belleza. Bien, entonces para la primera parte necesito calcular la cantidad de humedad absoluta a la entrada. Entonces ya saben, si tengo la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, es sencillo. Ya les enseñé en la anterior clase cómo hallar las humedades en función a estas dos temperaturas. Entonces trazarían una línea hasta el infinito, no exactamente, si no tienen cuánto de humedad relativa están trabajando a la entrada, entonces directamente ustedes trazan una línea infinita, no necesariamente tienen que fijarse en una curva, a excepción de la temperatura del bulbo húmedo. Ahí la temperatura del bulbo húmedo saben que es la temperatura del aire cuando se encuentra saturado o con una humedad relativa al 100%. Entonces, ya saben que la curva de humedad relativa al 100% es la última, ¿no? Donde dice humedad igual a 1. Entonces, esta línea sí o sí tiene que llegar hasta esa última curva. Ahora, para poder encontrar la humedad absoluta bajo esas condiciones, ya les había dicho que tendrían que trazar una línea paralela a todo esto, paralela a las isotermas diabáticas. Todas estas líneas son isotermas adiabáticas. Así que mejor si lo hacen con ayuda de un transportador, se puede. Les va a ayudar mucho. Trazan su respectiva línea adiabática, ¿no? ¿Sí? Y la intersección entre esas líneas que ustedes han trazado, porque no está, para la mala suerte, no está sobre una línea ya planteada. Entonces, para la intersección entre esa línea y la temperatura del bulbo seco, recién proceden a lecturar su humedad absoluta. Como les dije, trazan la línea, y la intersección entre esa línea inclinada y la temperatura de termómetro seco, recién proceden a lecturar su humedad absoluta. En este caso, a la entrada es del 0.04 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces, lo mismo tenemos que hacer ahora para la salida. Tenemos la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, y pues trazan ambas líneas hasta el infinito. El mismo caso. Tendrían que trazar su línea imaginaria, por suerte, y está sobre una línea ya definida dentro de la carta, y igual la intersección entre esa línea y la línea de la temperatura de bulbo seco proceden a lecturar su humedad absoluta. En este caso, la humedad absoluta es el 0.014 kilogramos de vapor de agua por kilogramo
de aire seco. Bien. ¿Quedó claro todo el manejo de la carta ciclométrica o alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Sería que me podrías explicar eso de la saturación, que no se tiene que pasar o qué pasa si está fuera de la curva de saturación? Curva de saturación. Mm, ¿Cómo disculpa? El ingeniero decía que si estaba fuera de la curva de saturación, creo que tenía mucha humedad o algo así. No lo entendí muy bien. Ni yo ahorita. Porque, si te das cuenta, no hay datos que, en la que salgamos fuera de esta curva de saturación que es la del 100%. No hemos visto, ni creo que vamos a ver así un caso en donde se salga esta línea. Ah, no, claro, claro. Esa era una duda nomás que tenía de las clases de hoy y te estaba preguntando. Ah, pero eso es en secado. Ah, ya, entonces me estoy confundiendo ya. Vas a disculpar, Rodrigo. Sí, sí, sí. En secado manejamos otro tipo de cosas. Que esta humidificación, con que sepan hacer esto o hallarlo por medio de la curva, perdón, por medio de la humedad relativa, ya es suficiente para. Ya en secado vamos a ver otras cosas, que es un poco más compleja en cuanto al uso de las cartas. Pero lo esencial es esto. Así que no se apresuren. Por ejemplo, lo que ustedes ven en secado con manejo de cartas psicométricas o cosas así son cosas que vamos a ir viendo en ese tema. Ya, pero para esta parte de humidificación, esto es lo esencial. Que no se adelante en esa parte. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Me quedó claro, ¿no? El uso de la carta psicométrica? Eso sí, si de verdad van a ocupar carta en su examen, les recomendaría hacerlo tal y como ustedes lo ven aquí. Temperatura con unidades. Humedad absoluta con unidades. No se les ocurra colocar solo números. ¿Ok? A ver, colocar la temperatura. Y peor no colocar qué tipo de temperatura es. Saben que TW, temperatura de bulbo, húmedo y solamente T con número seco. Tienen que eh, identificarlo bien. ¿Ok? Así que no por el hecho que la gráfica ya tenga unidades, ustedes solamente tengan que leer los números. Igual tienen que colocar las unidades. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O quedó claro todo lo que les acabo de decir? Sí, sí quedó claro, Rodrigo. Bien. Vamos a continuar. Si ya tengo la humedad absoluta, bien, tanto a la entrada como a la salida, ya puedo calcular tranquilamente cuánto de aire seco se ocupó, ¿no? Tengo la cantidad de agua que se evaporó, ambas humedades, ya tranquilamente puedo calcular. Entonces, saben que kilogramos de agua con kilogramos de agua se va a ir dentro de esta fórmula y voy a tener que la cantidad de aire seco son los 3.600, bueno, claro, los 3.000, no 3.000, los 362.554 kilogramos de aire seco por hora, ¿no? Entonces, si ya tengo la cantidad de aire seco de esta fórmula, tendría que encontrar la cantidad de agua que se alimentó. Entonces, simplemente me quedaría reemplazar la cantidad de aire que se ocupó y voy a tener que el agua que se ocupó dentro de este proceso son los 250.199 kilogramos de agua por hora. Bien, y con eso ya tendría resuelto otro inciso.
Ahora, lo único que me faltaría es calcular la cantidad o la capacidad del ventilador. En este caso de tiro forzado, tendrían que calcular el caudal a la entrada. Bien, entonces ya saben que caudal es multiplicar el flujo másico por el volumen específico. Entonces, para calcular, porque no tengo aquí calculado el volumen específico, ya saben la fórmula. Simplemente es volumen específico igual diferencia entre la inversa del peso molecular del aire menos la relación entre la humedad absoluta del volumen específico que quiere encontrar dividido entre el peso molecular del agua, todo esto multiplicado por la constante universal, la temperatura absoluta y dividido entre la presión. Bien, si yo quiero encontrar datos a la entrada, entonces voy a tener que ocupar la humedad absoluta a la entrada y la temperatura a la entrada. La temperatura de bulbo seco, por si acaso. Entonces reemplazaría los datos que tengo. Tengo la humedad a la entrada y tengo la temperatura de bulbo seco a la entrada. Bien, pero como saben que es grado absoluta, entonces habría que multiplicarlo por el 273. Bien. Entonces vamos a tener que el volumen específico para la entrada es de 0.84 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces, como ya tengo calculado el volumen específico y sé cuánto de aire seco se ocupó, simplemente me quedaría reemplazar esos datos. Voy a tener que el caudal a la entrada es de 306.424 metros cúbicos de aire húmedo por hora. Bien, y hasta aquí terminaría el problema. Y con eso es un parcial. Fíjense, para que vean qué sencillito está. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso que está por examen presencial. Probablemente cuando el examen era sencillito, el ingeniero no ayuda. Siempre les dice, no ha venido a cátedra. Tendría que haber venido a cátedra. Yo les enseñé ese en cátedra. Y así. Bien. Y por no saber interpretar bien el enunciado, como le dije, aquí tenía un caudal de reposición. Ese caudal de reposición lo asumieron directamente L. Entonces, si tenían la densidad, tenían el caudal de reposición, entonces pueden calcular tranquilamente L y ya tendrían un inciso. Y si se dieron cuenta, si calcularon, si van a trabajar con ese valor de L, entonces lo que hay en el flujo de aire seco estaría mal y peor el caudal. El caudal está en función de ese flujo de aire seco. Y estaría mal su ejercicio. Bien, bonito 0 en su examen. Ya se ha pasado. En ese examen eran poco lo que aprobaron. Solo por no saber interpretar bien el enunciado. Bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Está bien, ya. Disculpa, Rodrigo, ahora que lo pienso, Ujú. ¿en qué caso dijiste que podíamos utilizar la temperatura seca con la tabla de Loco-Nitojo? Siempre y cuando le diga que su humedad relativa es al 100% o que el flujo de ese, o sea, que el flujo del aire en ese, ya sea entrada o salida, esté saturado. Solamente en ese caso. Ay, solo en esos casos. Sí, solamente. Ya, gracias. Si por alguna razón solamente les diera el bulbo seco y la humedad, bien, y quieren encontrar las entalpías,
tendrían ustedes sí que encontrar la temperatura de bulbo húmedo. Bien. Y eso es como que hacer es la inversa de lo que hemos venido haciendo. Bien. Del punto en donde se interceden la temperatura y la respectiva curva, ¿no?, de las humedades relativas. En esa intersección, como para hallar la humedad absoluta, tendrían que partir, al igual, con una paralela de la isoterma adiabática hasta la curva de saturación. Una vez que intercedan la curva de saturación, bajarían para recién encontrar la temperatura de bulbo húmedo. Bien, es como que la inversa es lo que hemos venido haciendo. Esa es la forma como se hallaría esa temperatura. Bien. Bueno, vamos a aplicarlo eso más adelante, pero ya es un preámbulo. Voy a tratar de explicarle cada caso de cómo encontrar o cómo ocupar en sí la carta psicométrica. Bien. ¿Alguna otra duda más que tengan? Bien. Si les quedó claro, continuemos entonces. Ya para la siguiente parte vamos a hacer algo similar, ¿no? Solo que igual le vamos a agregar algunas cositas. Bien. Para este ejercicio tenemos una torre enfriadora de agua, corriente inducida, que debe enfriar agua de los 32 grados hasta los 23. Bien. El aire atmosférico está a 24 grados y 10 de temperatura de termómetro húmedo. Y la salida de la torre tiene una temperatura de termómetro húmedo de 20 y 22 grados Celsius de termómetro seco. La presión de trabajo es de una atmósfera. Si el caudal de agua que es necesario adicionar al sistema para reponer lo que se pierde por evaporación durante el enfriamiento es de 3.450 litros por hora, calcúlese, inciso A, el flujo de aire seco que ingresa a la torre en kilogramos de aire seco por hora. Inciso B, el flujo másico de aire húmedo que entra a la torre en kilogramos de aire húmedo por hora. Inciso C, el flujo másico de aire húmedo que sale de la torre en kilogramos de aire húmedo por hora. El D, caudal del aire húmedo a la salida de la torre en metros cúbicos de aire húmedo por hora. El D, el flujo másico de agua caliente que se va a enfriar en kilogramos de agua por hora. Y el F, el porcentaje de agua evaporada con relación al agua caliente que se va a enfriar. Bien. Algo sencillo ya para reforzar lo que han visto en la anterior parte. Bien, como yo les acabo de explicar lo del tema del ciclo de enfriamiento, ya saben, ese dato que les menciona sobre algo de reponer, ya por algo se va a ocupar. Aquí le dice que se está reponiendo dentro del sistema casi 3 metros cúbicos de agua. Entonces saben del por qué es necesario reponer y ese dato en qué van a ocupar ustedes dentro de este ejercicio. Entonces, ya para no extenderlo, lo vamos a aplicar netamente directo a la interpretación de su problema. Ya saben, tiene una torre donde todos los datos que estén sobre el fondo de la torre es su índice 1, todo lo que esté en la cúspide es su índice 2. Bien, tenemos la temperatura de entrada 32, temperatura de salida 23 grados Celsius. La temperatura del aire a la entrada en bulbo seco es 24 y de bulbo húmedo es 10 grados Celsius. Y la temperatura a la salida es de 22 grados Celsius
y la temperatura de bulbo húmedo es de 20. Bien, tenemos un caudal de reposición de 3.450 litros por hora. Nos pide calcular el caudal a la salida. Nos pide calcular también la cantidad de aire seco que se ocupó en la torre, la cantidad de agua alimentada, el porcentaje de agua que se evaporó y tanto la cantidad de aire húmedo alimentado como la cantidad de aire húmedo que salió de la torre. Por si acaso, ya les había explicado anteriormente el tema de la nomenclatura del aire, ¿no? Todas son G, ¿no? Yo les dije, si es subíndice S, ya saben que es aire seco. Si es subíndice numeral, entonces es aire húmedo. Dependiendo si es entrada o salida. Si es entrada, en este caso ingresa por el fondo de la torre, entonces índice 1. Si es salida, por la cúspide de la torre, entonces índice 2. Pero igual, G, subíndice numeral, es referencia a aire húmedo. G, subíndice S, aire seco. Bien, eso es lo que hay que adicionar a lo que manejan o lo que saben hasta ahorita. Y en el mismo caso, vamos a trabajar por medio de la línea de operación, por la ecuación de la línea de operación. Bien. Entonces, lo único que reemplazaría aquí los datos que manejo, bien, las temperaturas, y el CP, que sin importar cómo es la temperatura, siempre va a ser 1 kilocaloría. Entonces, aquí lo que tendría que encontrar es el tema de la entalpía. Entonces, se va nuevamente a la tabla A3 de Loconitojo, y teniendo las temperaturas de bulbo húmedo, a la entrada se van a la sección a la fila de la temperatura de 10 grados Celsius igual a la temperatura de 20. ¿Sí? Entonces, ya saben, para entalpía saturada siempre es la cuarta columna. Entonces, con eso directamente ya procede a encontrar ambas entalpías. Ahora, si ustedes lo ven necesario interpolar, aunque por lo general aquí no es necesario, está por cada grado centígrado, ¿sí? Está directo en la tabla. Si no lo estuviera por algún motivo, ya tendrían que interpolarlo entonces. Bien, entonces como ya tengo las entalpías, simplemente me quedaría reemplazarlo dentro de la línea de la ecuación, perdón, dentro de la ecuación de la línea de operación. Y aquí de nuevo, no sé si encontrar la cantidad de agua o si encontrar la cantidad de aire seco que se ocupó. Entonces aquí tendría que ocupar nuevamente el caudal de reposición. Ya saben que ese caudal compensa la cantidad de agua evaporada. Bien, entonces, si aquí tengo un caudal de reposición, ese dato me va a servir para calcular la cantidad de masa de agua que se evaporó. Entonces, yo sé que la cantidad de agua que se evaporó es igual al flujo de aire seco multiplicado por la diferencia de humedades absolutas. Aquí despejo la cantidad de aire seco que se ocupó dentro de la torre, porque yo sé que voy a obtener de este caudal la cantidad de agua que se evaporó. Y lo que me faltaría encontrar es el tema de las humedades. Entonces, el mismo caso que el anterior. Muy similar hasta esta parte. Entonces, para calcular la cantidad de agua, bien, yo ya sé que la cantidad de agua en masa que se evaporó es el caudal de reposición por la densidad, ¿no? Pero entonces, aquí lo único que tengo es el caudal, pero no tengo la densidad. Entonces, si les llegara, en este caso, un dato en donde no tengan la densidad, van a tener que recurrir a tablas. Entonces, ya que estamos trabajando con la de loco, vamos a trabajar netamente con eso. Se van a la tabla 5 de propiedades físicas del agua en la atmósfera. Bien, que van a tener varias propiedades: densidad, viscosidad CP, conductividad, calores latentes, volumen específico y así. Pero están en función a las temperaturas. Entonces, repasando un poco de lo que han visto en operaciones 2, para poder calcular, para poder encontrar
cualquier propiedad física dentro de una tabla, necesitamos sí o sí primeramente calcular la temperatura media. Entonces la temperatura media dentro de un fluido, simplemente la suma de entrada y salida, dividido entre 2. Entonces como tengo esos dos datos, yo ya sé que la temperatura media es de 27.5 grados Celsius. Entonces, si ya tengo la temperatura media, tendría que irme a la tabla, bien, 5, a la sección donde esté 27.5, porque si se dan cuenta, no está tabulado a esa temperatura, van de 10 en 10. Entonces ustedes sí o sí tendrían que interpolar. Entonces, hayan la fila donde se aproxime a esos 27 grados y saben que según a las unidades de kilogramos sobre metro cúbico, entonces esta fila es netamente la densidad. Y proceden a interpolar. Más o menos les tendría que salir interpolando una densidad de 996.32 kilogramos por metro cúbico. Entonces, una vez que ya tienen su densidad, pueden calcular tranquilamente cuánta es la cantidad de agua que se evapora. Bien, pero como la densidad está en metros cúbicos, primeramente ustedes tienen que convertir el caudal de litro a metro cúbico. Entonces simplifican litro con litro, metro cúbico con metro cúbico. Se simplifica y voy a tener que la cantidad de agua que se evaporó es de 3.437 kilogramos de agua por hora. Bien, entonces ya tengo la cantidad de agua que se evaporó, me voy a la carta ciclométrica a hallar las humedades absolutas. Entonces tengo la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, ya saben trazar la línea, me ayudo con el tema de la isoterma, en este caso se encuentra dentro de una isoterma ya tabulada, y procedo a lecturar la humedad absoluta, que en este caso es el 0.002 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Con eso encontraríamos la entalpía, perdón, la humedad absoluta. Lo mismo tenemos que hacer para la salida del aire. Tengo la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, y procedo a hacer el mismo caso. En este caso, en este igual caso, tenemos que se encuentra igual dentro de las líneas de la isoterma adiabática, ¿no? O las líneas adiabáticas. A la intersección procedo a lecturar la humedad absoluta, que es el 0.014 kilogramos de vapor de agua. Con se tendría tanto la humedad a la entrada como la humedad a la salida. Y procedo a calcular tranquilamente la cantidad de aire que se ocupó dentro de este proceso. Tengo la cantidad de agua que se evaporó y tengo la diferencia de humedades absolutas. Por ende voy a tener que la cantidad de aire seco que se ocupó dentro de este proceso es de los 286.443 kilogramos de aire seco por hora. Bien, entonces tendrían resuelto un inciso. Entonces, si ya tengo la cantidad de agua perdón, la cantidad de aire seco que se ocupó dentro de este proceso, puedo calcular tranquilamente de la línea de operación la cantidad de agua alimentada. Entonces despejo L, y como la única variable que me falta es C, o sea, aire seco, lo reemplazaría dentro de esta ecuación y voy a tener que la cantidad de agua alimentada sería de los 217.378 kilogramos de agua por hora. Y con eso tendría resuelto otro inciso. Bien, lo que me faltaría es calcular, aparte, la cantidad de aire húmedo que ingresa a la torre. Bien, para calcular la cantidad de aire húmedo simplemente es multiplicar lo que viene a ser el GS, o sea, el aire seco, con la suma de 1 más la humedad a la entrada. Bien, si quiero calcular el aire húmedo a la entrada. Entonces, reemplazo los datos, tanto GS y la humedad absoluta a la entrada, voy a tener que la cantidad de aire húmedo que ingresa a la torre es de 287.016 kilogramos de aire húmedo por hora. Bien, algo que cabe mencionar, bien, para estos casos,
es que la cantidad de aire húmedo siempre es mayor que la cantidad de aire seco. Bien. Si por alguna razón les sale lo contrario es porque ustedes algo están haciendo mal. Tal vez ustedes estén trabajando con menos y no más, y les puede salir menor. Si esto les sale menor, como les dije, estarían eliminando materia en vez de... Y ustedes saben que no se puede eliminar materia porque sí. Recuerden que la cantidad de aire húmedo simplemente es aire seco más agua. Bien, entonces si yo tengo la cantidad de aire seco, si uno le agrega agua, entonces obviamente que tiene que entrar con mayor cantidad. Lo mismo acá. Bien, y se van a dar cuenta para el siguiente, que es calcular la cantidad de aire húmedo a la salida, el mismo caso, que simplemente es multiplicar el aire seco más 1 más la humedad absoluta a la salida. Entonces, reemplazan justamente esos datos y vamos a tener que la humedad, perdón, que el flujo de aire húmedo a la salida es de 290.453 kilogramos de aire húmedo por hora. Bien, ahora, aquí tenemos que revisar primero, que en este caso el de la entrada, ya el flujo de aire húmedo es mayor que el flujo de aire seco. Bien, o sea, se le está adicionando agua a este flujo, por ende tiene que ser mayor. Y este, a su vez, tiene que ser mayor al flujo de aire húmedo a la entrada. Porque recuerden, ingresa agua, se evapora. Lo que se evapora es arrastrado por el aire de la torre. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de agua a la salida. Por eso es que incluso ese flujo de aire tiene que ser mayor a la cantidad de agua que ingresa. Aquí me está ingresando 290.000, pero está saliendo 290.000, pero ingresó 287.000, o sea, por ahora está perfecto. Bien, pero recuerden, si no se les cumple eso, entonces algo están haciendo mal. De preferencia, muchos trabajan con menos y se olvidan, creo que se confían demasiado, así que analicen su resultado. No solamente lo resuelvan, tienen que verificar si son coherentes a lo que tendrían que salir, ¿no? Entonces, como ya tengo el flujo de entrada y salida, puedo calcular ahorita el caudal a la salida. Ya sé que el caudal es igual al flujo de aire seco multiplicado por el volumen específico, ¿no? Y como ya sabemos cómo calcular el volumen específico, en este caso a la salida, voy a necesitar la humedad absoluta y la temperatura de bulbo seco. Entonces reemplazo esos datos, la humedad absoluta y la temperatura, en este caso 22, pero lo piden en grados absolutos, entonces tengo que sumarle los 273 y voy a tener que el volumen específico a la salida es de 285 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces lo reemplazo dentro de la fórmula, incluso con el volumen, eh, perdón, con el flujo de aire seco, voy a tener que el caudal es de 244.322 metros cúbicos de aire húmedo por hora, ¿no? Y con eso ya tendríamos calculado el caudal. Bien, entonces ya tendríamos parte de los incisos y lo único que nos faltaría es calcular la cantidad de agua evaporada. Bien, como ya saben cómo calcular, simplemente es la relación entre la cantidad de agua que se evaporó y la cantidad de agua alimentada al 100%. Entonces reemplazo esos dos datos, la cantidad de agua que se evaporó y la cantidad de agua alimentada, y voy a tener que el porcentaje de agua que se evaporó en este proceso es del 1,58%. ¿No? Y hasta ahí terminaría el problema. Bien. Eh, ¿Dudas hasta aquí? Disculpa, Rodrigo, una consulta. Dime.
Hay un inciso que dice calcule el flujo másico de agua caliente que se va a enfriar en la torre. ¿Ese a qué cálculo se refiere? A L. Ok, La gracias. cantidad de agua caliente que se suministra a la torre. Bien, recuerden, Ok. aunque no sea muy, ¿cómo se dice? Muy considerable la temperatura, decimos 32 grados, o sea, no se considera caliente, pero dentro del proceso de intercambio, sí, o sea, y más todavía si funciona como enfriamiento, ¿no? Ese fluido se encuentra caliente, para el sistema de enfriamiento tenemos que enfriarlo a menor temperatura. Por eso le pide calcular la cantidad de agua alimentada a la torre. ¿Quedó todo claro? Sí, quedó claro. Ok. Ah,